Hola gente, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la hora a la que me estés escuchando. Mi nombre es Davo González, como siempre te doy la bienvenida a este podcast que se llama Organizarte, un podcast que suma y que está llegando a su capítulo 10, un capítulo muy especial para mí. La verdad es que ha pasado un poquito más de 2 meses desde que iniciamos en esta aventura y ha sido un tremendo desafío y muy gratificante poder estar con ustedes semana a semana en este recorrido en donde vamos conversando respecto a temas que son de interés, temas que son relacionados a la gestión de proyectos, a la gestión de procesos, a la gestión de cambios, etc. Bien. Si estás por primera vez aquí te doy la bienvenida como siempre. Estoy muy contento de que estés aquí y el día de hoy vamos a estar hablando de un temón muy importante que tiene relación con el conocimiento que tenemos de nuestros usuarios o nuestros clientes. Vamos a hablar sobre la importancia de saber si lo que estoy haciendo está respondiendo a las necesidades de nuestros usuarios o de nuestros clientes y también si los esfuerzos, los recursos que estamos empleando para esto están siendo dirigidos de forma correcta. Así que si te interesa el tema, si te parece atractivo, te invito a que te prepares una tacita de té, una tacita de café, un vasito de agua, de bebida, de lo que sea, y a que nos acompañes en estos 20 minutos de reflexión andante o caminante, como siempre y como le llamamos en este podcast. Así que vamos con esa intro y partimos con el tema de la semana. Bueno, como siempre quiero partir agradeciendo la excelente audiencia que tuvo el último capítulo en donde hablamos de la gestión de cambios, de estos cambios o situaciones importantes que de repente son inesperadas y que nos afectan de manera importante en nuestro proyecto, nuestro negocio y nuestra vida personal. De eso estuvimos hablando en el último capítulo, en el capítulo 9, así que si no lo has escuchado te invito a que vayas al podcast ahí y que lo puedas escuchar, pero la verdad es que ha tenido una excelente audiencia, así que mil gracias por esa buena recepción, por los comentarios, por la buena vibra y eso, así que vamos a estar hablando de ese y demás temas y vamos a estar profundizando un poquito más en capítulos más adelante de este proyecto llamado Organizarte. Pero el día de hoy estamos y tenemos una misión importante que es hablar de nuestros usuarios, de nuestros clientes y de cuánto los conocemos. La pregunta acá de cajón es, ¿sabemos quiénes son nuestros usuarios? ¿Sabemos de dónde son? ¿A qué dedican el tiempo libre? Parte de la aventura de emprender en un proyecto consiste precisamente en esto, en conocer a nuestros usuarios y a nuestros clientes. ¿Ya? Y acá quiero apartarlo un poco del ámbito comercial, sino que me quiero referir a cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de iniciativa, siempre está enfocada en poder satisfacer las necesidades de otras personas. Es muy importante, es muy relevante antes de cualquier cosa conocer quiénes son estas otras personas, cuáles son sus necesidades, para qué y para quién estamos trabajando, saber si es que conocen de nosotros, si es que conocen de lo que estamos ofreciendo, del valor que le estamos entregando, saber cuáles son los canales, por ejemplo, de preferencia, de comunicación que ellos tienen, cómo ellos se contactan con nosotros, cada cuánto se contactan, saber dónde se ubican, etcétera. Bien, yo no sé si esto les hace sentido, pero la verdad es que es muy importante poder plantearse, sobre todo en la etapa inicial de un proyecto, de un emprendimiento o de una mejora que estemos haciendo nuestro trabajo, respecto a quiénes van a ser los beneficiados, los impactados con esto que estoy haciendo. Saber y conocer a este usuario es muy importante, ya que nos permite saber si lo que estamos haciendo responde a sus necesidades, si responde de la mejor forma y si cumple con sus expectativas, ¿ya? Preguntarnos por qué está prefiriendo, por qué está usando este producto o este servicio que le estoy ofreciendo en lugar de ocupar otro que esté presente en el mercado, que corresponda a la competencia o que sea una alternativa distinta y que dé respuesta a sus necesidades, también es relevante porque nos permite aprender y nos permite mejorar continuamente. A nivel de estrategia de marketing es muy relevante entonces poder conocer a nuestros clientes o usuarios y para esto se utiliza la conocida segmentación de mercado. Una estrategia que yo sé que en más de una oportunidad tienen que haber escuchado, que nos permite agrupar a un grupo de usuarios o clientes a partir de variables o de atributos que son comunes y que nos permiten tipificarlos para darle un tratamiento agrupado en bloque y que nos facilite un poco la gestión.
Existen múltiples formas de segmentar a nuestros usuarios. Aquí vamos a mencionar las principales o las más usadas en el ámbito comercial, pero como les dije, me quiero quedar con un nivel un poquito más genérico de esta materia o de este contenido, dado que siento que la segmentación es aplicable a cualquier otro rubro, independiente si estamos hablando del ámbito comercial o no, ¿ya? Si estamos hablando de una empresa de servicios, si estamos hablando de un proyecto, podemos segmentar de igual forma bajo estos criterios, bajo estos atributos, para poder orientar bien nuestra estrategia y nuestras decisiones. Partamos entonces con la conocida segmentación demográfica, ¿ya? Una segmentación que nos permite agrupar a las personas según atributos como la edad, como el sexo, como el nivel de educación, el nivel de ingresos, por ejemplo, entre otros. ¿Ya? Estos datos son generalmente fáciles de obtener, sobre todo si trabajamos en una empresa que dispone de bases de datos, que conoce a sus usuarios o que tiene datos para conocerlos, y son datos que permiten evidenciar distintas necesidades a partir de un grupo de interés, ¿ya? Por ejemplo, podemos identificar la dificultad que tienen para comunicarse mediante redes sociales grupos etarios entre 15 y 25 años versus grupos entre los 55 y 65 años, en donde seguramente la brecha digital juega un papel importante. Podemos también identificar, por ejemplo, necesidades asociadas a la comprensión lectora entre personas que solo tienen un nivel básico de educación versus otros que tienen niveles de educación media o superior, en el caso de Chile, por ejemplo. Son datos realmente importantes, pero que por sí solos no nos dicen mucho, sino que cuando ocupamos solamente la segmentación demográfica tendemos a generalizar y a meter en una bolsa a un grupo de personas basadas en un único criterio, y ahí queda media cojita esta segmentación. Por lo tanto, la recomendación siempre es complementarla con algunos de los otros tipos de segmentaciones. Veamos un segundo grupo que tiene que ver con la segmentación geográfica, ¿ya? Y como su palabra lo dice, es una segmentación que permite identificar la ubicación de nuestros clientes o de nuestros usuarios, ya sea a nivel de país, a nivel de región, provincia, comuna o localidad. ¿Ya? Es una segmentación que nos permite saber dónde se ubica nuestro usuario, pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve saber dónde se ubica nuestro usuario? Acá va a depender mucho de el rubro, a lo que yo me dedique, del tipo de emprendimiento, del proceso que esté ejecutando, pero es interesante saber, por ejemplo, que a través de esta segmentación podemos determinar dónde ubicar ciertas tiendas, puntos de venta o sucursales, por ejemplo. Podemos saber también cuál es la mejor ubicación de los centros de abastecimiento o las bodegas de reparto, ya hablando de logística, por ejemplo. También nos permite saber cuál es la mejor alternativa de comunicación según la localidad. Sabemos que hay localidades en donde, por ejemplo, el diario todavía es un medio de difusión masiva y que funciona súper bien, versus en otras en donde a lo mejor las redes sociales o los anuncios vía televisión son más efectivos. También la segmentación geográfica nos permite identificar necesidades propias del lugar, las cuales eventualmente hacen que mi producto sea más o menos competitivo en relación de la competencia, ¿ya? Por lo tanto, segmentar geográficamente la verdad es que contribuye bastante. Nuevamente, acá la gracia está en poder identificar de qué forma me puedo yo beneficiar de este dato, de esta información, para poder definir una estrategia que vaya en la dirección que me interese como empresa, como proyecto, como líder de un cambio o de un proceso. ¿Bien? El tercer grupo de segmentación, y como dije, no son los únicos, sino que existen múltiples formas de segmentar, pero estamos refiriéndonos a las más usadas en el mercado. El tercer grupo es la segmentación psicográfica, ya referida al estilo de vida, a la clase social, a la personalidad de los clientes y usuarios, a los gustos y preferencias, ¿ya? Acá es muy relevante saber si estamos hablando en el mismo idioma que nuestros usuarios, que nuestros clientes, si compartimos un código común que facilite la comunicación entre nosotros, ¿ya? Y es que no es lo mismo hablar de un grupo o hablar con un grupo de usuarios que son especialistas técnicos en una determinada materia que hablar a un público general, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo dirigir una campaña de publicidad enfocada en un segmento ABC1 que dirigirla a un segmento más popular, ya que los intereses y las necesidades nuevamente van a variar o van a ser distintas, bien digo, dependiendo de la realidad de cada uno de estos segmentos. Bien. En cuarto lugar tenemos las variables socioculturales, o más bien dicho una segmentación sociocultural.
que nos permite conocer atributos sociales y culturales que marcan la diferencia a la hora de implementar una estrategia de comunicación con nuestros distintos usuarios, ¿ya? Y en este grupo me recordé o en esta segmentación me recordé de hace un tiempo atrás que nos juntamos con una fundación que hoy apoya a los migrantes haitianos en temas administrativos y temas de reinserción laboral acá en la región metropolitana, quienes nos contaban que habían notado que las campañas comunicacionales a través de carteles, afiches o póster tenían notablemente menos efectividad que una campaña de acompañamiento dirigido a este tipo de público, ¿ya? Nos decían ellos que la experiencia los había hecho ver que las personas podían ver la información en los carteles, no obstante preferían esperar a que alguien los atendiera y a que alguien les explicara en persona la misma información que contenía el cartel, ¿ya? Nos decían que habían invertido grandes cifras en imprimir volantes con el paso a paso de distintos trámites que tenían que hacer este público, pero eran súper poco efectivas porque la persona quería que se le explicara personalmente, digamos a través de la conversación. Por lo tanto, aquí veíamos que habían barreras socioculturales que efectivamente eran súper importantes y significativas a la hora de implementar una estrategia de comunicación con este tipo de usuarios. Bien, y en ese sentido es importante conocer, por ejemplo, la nacionalidad de nuestros usuarios, la religión que practican, si es que esto es determinante para el negocio, para lo que estemos abordando, sus valores, sus creencias, etcétera, ¿ya? Variables o atributos que nos podrían determinar de cierta forma la manera de comunicarnos o la manera de llegar a estos usuarios con uno o con otro mensaje dependiendo de la situación. Bien. Y finalmente, como quinto grupo de variables que se ocupan para segmentar, vamos a hablar de las variables de comportamiento, ¿ya? Referidas principalmente al uso o a la preferencia de nuestro producto o servicio. En este sentido, es importante saber cada cuánto el usuario nos está contactando, cada cuánto consume el servicio, el producto que le estamos ofreciendo, por qué lo está eligiendo, por qué no elige uno de la competencia, cuáles son los atributos que más está valorando, cuáles son los que menos está valorando, cuáles son los atributos que para él son más significativos o le generan un mayor grado de satisfacción versus otros que a lo mejor generan o aumentan la insatisfacción, etc. ¿Ya? Sin duda son todos datos muy relevantes, muy interesantes de obtener y más aún de analizar, pero toda esta información es relevante siempre que la utilicemos, siempre que le demos un uso y la gestionemos. Y en ese sentido vale la pena preguntarse si toda la información que tenemos hoy día, que disponemos a través de base de datos, de distintas fuentes de información, es relevante para la estrategia que estoy definiendo. Vale la pena preguntarse si realmente me aporta valor tener un determinado dato disponible, porque recordemos que la información no es estática, es información viva que hay que irla actualizando y que también genera un costo asociado que tenemos que asumir a la hora de enfrentarnos a esta necesidad de segmentar y de dirigir nuestra estrategia. ¿Bien? Vale la pena entonces que nos preguntemos si este atributo que estoy seleccionando, este criterio de segmentación, me es de utilidad y si realmente lo voy a utilizar, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos que nos podemos hacer a la hora de partir este trabajo de la segmentación. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿para qué le sirve a mi negocio conocer la edad promedio de mis clientes? ¿Ya? ¿Para qué me sirve en el proyecto que estoy liderando saber dónde se ubican mis usuarios? O, por ejemplo, ¿para qué me sirve en este proceso saber cómo se comportan los usuarios del sistema? ¿Para qué me sirve en esta iniciativa conocer cuál es el nivel de población nacional inmigrante que potencialmente pueden ser mis clientes? Ya, preguntas como estas nos ayudan a aterrizar y a seleccionar de manera correcta el atributo de segmentación que yo voy a utilizar y sobre el cual después vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Cada uno de estos atributos toma relevancia entonces cuando nos planteamos el para qué. Y por supuesto, esto toma aún mucho más valor si quienes hacen el análisis o quienes contribuyen a este diagnóstico son los responsables de prestar el servicio o de ofrecer el producto a estos clientes, ya que generalmente son estos los que más conocen a los usuarios, ya los que se relacionan en el día a día con ellos y que tienen cierta experiencia en el trato, en la forma, ya de cierta forma los conocen, por lo tanto también nos entregan información adicional.
A nivel de proyecto vale, por ejemplo, la pena contar con la participación de un grupo funcional de personas quienes tienen un vasto conocimiento en el negocio y muchas veces logran incluso predecir el comportamiento de nuestros usuarios, ¿ya? Sin embargo, y alerta por favor con mayúscula, esto es solamente una parte del diagnóstico, ya que para que el estudio sea realmente objetivo, la segmentación debe apoyarse de una base de datos o de una herramienta que permita recopilar información cuantitativa de manera objetiva de cada uno de los segmentos para de cierta forma asegurar que la decisión que estoy tomando, que voy a tomar a partir de este análisis, sea la decisión más acertada y me traiga los retornos que estoy proyectando y esperando. Bien. Ahora bien, ¿qué criterios debo utilizar para poder decidir si un atributo debe ser considerado o no en mi estrategia de segmentación? Si bien es cierto, aquí no hay nada escrito en piedra, hay varios autores que recomiendan que al menos se consideren los siguientes criterios, ¿ya? El primero es que el atributo debe ser mesurable, es decir, debe permitirnos poder determinar el tamaño del segmento que yo quiero identificar, ¿ya? Si este atributo me permite identificar un tamaño del segmento, es un atributo que eventualmente se podría considerar. Por otra parte, este atributo debe permitirme plantearme la pregunta de si el segmento es accesible y es accionable. Es decir, una vez que logramos identificar este segmento, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿podemos hacer algo realmente con este segmento? ¿Tenemos a nuestro alcance herramientas suficientes o recursos suficientes para poder gestionar algo en este segmento? Si es así, es un check nuevamente que tenemos que poner a ese atributo. En tercer lugar, tenemos que verificar o tenemos que ver si es que este atributo me reporta beneficios sustanciales, ¿ya? Qué tan rentable es conocer y es gestionar este segmento, ¿ya? A partir de este atributo que yo estoy seleccionando, debo preguntarme si una vez definido el segmento me va a retornar lo que estoy invirtiendo y más aún el poder gestionarlo, ¿ya? Y finalmente, el atributo debe permitirme hacer diferencias, es decir, debe ser diferencial. Cada segmento debe tener características propias que orienten estrategias diferenciadas. No me sirve de nada tener atributos que me van a agrupar más de un segmento que yo sé que tiene necesidades distintas, sino que los atributos que yo estoy midiendo deben permitirme claramente diferenciar entre un segmento y el otro. Teniendo esto en cuenta, entonces, te invito a que podamos hacer un ejercicio, ¿ya? Te invito a que cuando llegues a casa o si es que estás ahí en casa, tomes un papel, tomes un lápiz, un Excel o lo que más te acomode en realidad y te preguntes quiénes son tus usuarios, quiénes ocupan tu servicio, quiénes requieren o utilizan tu producto, para quiénes estás trabajando. Pregúntate qué necesidades tienen cada uno de estos segmentos y si tu proyecto o iniciativa realmente está respondiendo a sus necesidades, ¿ya? Lo mejor que podemos hacer cuando estamos iniciando un proyecto es preguntarnos esto, porque realmente nos permite aclarar un poquito la hoja de ruta que tenemos que seguir, nos permite aclarar el panorama y también nos demarca un poco la línea de acción que tenemos que continuar. Interesante el capítulo de hoy, pero me quiero despedir con el ejemplo, ¿ya? Quiero con ustedes aquí en este capítulo 10 analizar la data que me entrega el gestor del podcast, que en este caso yo ocupo Anchor, ¿ya? Que me entrega también información súper rica, súper relevante y que es bastante interesante de analizar, así que la quiero analizar con ustedes. Como saben, este podcast no es un podcast comercial, no vendemos nada, sino que solo regalamos tiempo, amor y reflexión. Pero aún así tenemos usuarios, tenemos clientes, tenemos personas que nos escuchan y que nos prefieren, y también vale la pena preguntarse quiénes son estas personas, ¿ya? Yo conozco a algunos, a un par ahí, los más cercanos, pero no los conozco a todos, y esta herramienta me permite también saber un poco más de mis usuarios y de dónde son, quiénes son, etcétera. Así que vamos a mirar, vamos a echarle una intrusión ahí a los datos que me entrega la plataforma. Lo primero es que hablando de segmentación geográfica y en parte sociocultural también, es interesante saber que el 56% de la audiencia es de Chile, es chilena, ya son compatriotas, pero hay un 12% que es desde Costa Rica, un 8% que es desde Perú, un 6% de Andorra y un 5% de Estados Unidos, ¿ya? En menor medida nos escuchan también desde Ecuador, República Dominicana, México, Bolivia, Uruguay, Argentina, Venezuela y España. Así que ese es un dato que me dejó, pero así casi acostado,
Saludos a todos y a cada uno de ustedes que se dan el tiempo de escuchar este proyecto que se transmite desde la ciudad de Santiago, como decía Montaner, creo que era, desde el último lugar del mundo, luego de la cordillera. Un abrazo muy grande para ustedes que me están escuchando desde distintas partes del mundo, y la verdad es que me sorprende mucho que solamente el 56% sea de acá de Chile. La verdad es que no me esperaba ese dato, así que muy interesante y muy agradecido también del dato. Por otra parte, si miramos la segmentación demográfica, particularmente por género, un 89% de la audiencia se identifica con el género masculino y solo un 11% con el femenino, ¿ya? Y la verdad es que lamentablemente no es un dato que me sorprenda, ya que es consistente con otros estudios que hablan de la brecha de género que se da en distintos segmentos del mercado, y lamentablemente la gestión de proyectos y la gestión de iniciativas, procesos, es un segmento del mercado en donde existe una gran brecha de género, y lamentablemente la estadística también lo reafirma. Ya solamente un 11% se identifica con el género femenino, lo cual es un desafío tremendo, tanto para hombres como para mujeres, poder ayudar y poder fomentar a que esa brecha disminuya. Seguimos con la segmentación demográfica y ahora miramos la edad. Un 50% de la audiencia que escucha este podcast está ubicada en el rango entre 35 y 44 años, ¿ya? Yo diría que estoy cercano a esa edad, tengo 34 años, así que me siento muy identificado con ese rango. Un 32% está entre el 28 y 34 años, un 12% entre 23 y 27 años y solo un 6% mayor a 45 años. Datos bastante interesantes. En cuanto a segmentación psicográfica, el 65% de la audiencia de este podcast nos escucha a través de Spotify, ¿ya? Un 24% a través de Apple Podcasts y el 11% restante a través de otras aplicaciones o directamente desde un navegador web, lo cual también es un dato súper interesante y que me permite también dirigir cierta estrategia ahí asociada a la difusión de este proyecto. Si apuntamos a los dispositivos móviles más utilizados, el 61% nos escucha a través de Android, un 28% desde iPhone y el 10% restante desde computadores de escritorio. Datos relevantes: del 10% de computadores, el 8% es marca Mac. Ya, me parece un dato freak, así que bastante interesante también de analizar. En cuanto a gustos y preferencias, los capítulos con mayor puntuación son el capítulo 1, en donde hablamos del ciclo de mejora continua, el PHBA, el capítulo 3 sobre lo urgente y lo importante, y el capítulo 2 en donde hablamos sobre los objetivos SMART. Y le sigue el capítulo 6 en donde hablamos del kickoff como parte de la gestión de proyectos. Así que datos más que relevantes, que sin duda me llenan el corazón, y que de cierta forma también direccionan la forma en cómo estoy llevando este programa, este proyecto. Un programa que tiene por finalidad generar valor y ser de utilidad a cada uno y una de ustedes. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias por acompañarme en este proyecto y gracias por acompañarme en este programa, en este capítulo de hoy. Les mando un abrazo digital gigante. Los invito como siempre a que me sigan en Spotify, a que me sigan también en Instagram, soy Dao-González-. Y a que compartan y le den amor a este nuevo capítulo de Organizarte, un podcast que suma. Nos vemos la próxima semana, así que un abrazo, chau, y que sea una excelente semana.